Y ese es el mensaje del mes, transformados. Y es que transformados es hacer un cambio, es ser distinto, es ser diferente. Dios quiere hombres y mujeres transformados. Dios quiere hombres y mujeres que estén a la vanguardia de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Cuando yo escudriñaba una de las cartas y miraba cómo la iglesia estaba siendo perseguida, hoy en día se está acercando esos tiempos, pero desde otra perspectiva la iglesia está siendo perseguida. Y es por ello que Dios pone estos temas en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia en sí. Y yo quiero decirle en esta mañana, bajo el tema transformados, hoy es transformados para vencer nuestras debilidades. ¿Cómo así? ¿Y es que será que el ser humano tiene debilidades? ¿Y es que será que el cristiano tiene debilidades? Pues sí, yo soy el primero. Yo soy el primero. Y mi hermano, la iglesia en el siglo XXI no está exenta. No está exenta y nosotros estamos aquí en la iglesia del Nazareno. Es un honor, es un privilegio estar en este lugar. Dios nos ha traído acá. Yo estaba recordando y decía, ¿cuándo me trajo el Señor? Pero a las colinas. Porque la iglesia del Nazareno ya hay más años todavía. Pero digo yo, una década casi ya. Una década. Casi, yo creo que ya cumplí la década de estar en este lugar. ¿Y sabe por qué Dios hace esas cosas? Porque Dios tiene un plan y un propósito para usted y para mi vida. Y nos preocupamos, mi hermano, por la iglesia, porque la iglesia está siendo atacada. Transformados para vencer nuestras debilidades. Sí, hay debilidades y el Señor Jesucristo lo apuntaba en muchas ocasiones. El Señor era y será siempre aquel que pagó el precio en la cruz por usted y por mí. No hay nadie más. Y en su momento, en este paso por la tierra, Él expresaba a la multitud. Yo quiero que mi hermano tal vez me coloca el pasaje. Yo quiero entrar con este pasaje, con transformados para vencer nuestras debilidades. Quiero entrar, pero después voy a desglosar otros puntos, pero yo quiero entrar y que usted recuerde este pasaje en Mateo capítulo 13, verso 31 al 30. Es a la multitud que el Señor Jesucristo le está hablando en ese momento. Yo quiero leerlo. Y usted sí puede leerlo aquí enfrente también. Dice la palabra del Señor, la parábola del trigo y la cizaña. Les decía el Señor, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto era la multitud. Esto era a los que estaban ahí escuchando al Señor Jesucristo. Transformados. Iglesia del Señor, Iglesia de las Colinas, transformados para vencer las debilidades. Y es que es cierto, tenemos muchas debilidades, unos de una manera, otros de otra, pero ¿será que el cristiano tiene debilidades? Sí, sí hay debilidades. Entonces los discípulos, mi hermano, cuando escucharon la parábola, quedaron pensando, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Y allá cuando despidieron la gente, dice en el mismo capítulo, el Señor vino aparte y se empezó a explicar la parábola. Quiero leerla porque esa es parte de cómo transformarnos y cómo estar a la expectativa de cómo el enemigo se puede filtrar y puede empezar a dañar. Estaban preocupados los discípulos, pero le preguntan, entonces el Señor Jesucristo allá en el verso 36, en ese mismo capítulo 13, les dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el Señor fue bien enfático con los discípulos, ya no con la gente que se había retirado, sino con los discípulos, y les dice, el que tiene oídos que oiga. Así de práctico. Hoy en esta mañana el Señor nos vuelve a decir a nosotros como iglesia, el que tenga oídos que oiga. Y yo me preguntaba, yo sé mis debilidades, yo sé mis angustias, yo sé mis temores, yo sé lo que me acongoja. Y usted sabe lo que le acongoja y lo que le hace. No, de repente a veces el enemigo le hace no estar al 100 con nuestro Señor. Y acuérdese que debemos de estar al 100 con nuestro Señor. Porque hoy en la mañana decía el expositor de la clase, la segunda venida del Señor Jesucristo se va a dar. Pero entonces vengo yo y hago la pregunta. ¿Cuáles debilidades? ¿Cuáles debilidades tiene el ser humano, pero cuáles debilidades tiene el cristiano? Hay una variedad. Unos una cosa, otros otra cosa, pero el punto está que el Señor tiene cuidado de usted y de mí. Yo decía, ¿cuáles debilidades, mi Señor? Juan Ramón, te voy a explicar cuáles debilidades son las que deberías de reforzar y deberías de esforzarte, Juan Ramón, para que cuando venga el Señor o cuando
quieras ir y llevar el evangelio afuera del templo, tengas eso bien definido y bien ordenado. Y me iba a la carta de los Gálatas y leí en el capítulo 5, verso 19 al 21, y dice el apóstol Pablo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Iglesia del Señor, estamos aquí para heredar el reino de los cielos. Ese es nuestro objetivo. Cuando usted se traza un objetivo en lo secular, en lo normal, y dice: lo inicio y lo termino, y Dios le ayuda a terminarlo. Así es la vida del cristiano. Nosotros estamos aquí, mi hermano, mire, primeramente para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero el punto clave que usted y yo estamos aquí es para llegar a ese momento crucial de ver a nuestro Señor Jesucristo, ya sea en su segunda venida o ya sea allá en los reinos de los cielos, por si ya hemos partido nosotros de esta tierra. Entonces, ese cúmulo, esa lista de debilidades que tenemos, el apóstol Pablo lo reitera a la iglesia en Gálatas. Y el Señor Jesucristo había dicho allá: cuidado, cuidado con el enemigo, porque usted y yo, mi hermano, no peleamos con carne, con sangre, no. Hoy en la mañana me volvían a recordar, pero el Señor Jesucristo ya me ha recordado y me ha dicho: Juan Ramón, no es contra sangre ni carne tu lucha. Y hoy en la mañana también nuevamente en la clase estábamos viendo que el cristiano debe ser probado. Cuando todo está cómodo, cuando todo está bien, también nos podemos acomodar y decir: todo está bien, tengo el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado, están esas debilidades ahí a flor, como dicen, de piel. Ahí están esas debilidades en las cuales luchamos nosotros, bregamos nosotros con esas debilidades. Yo no sé si me estoy equivocando, si esas debilidades usted ha pasado por alguna de ellas, pero yo sí. Yo sí. Y no solo el apóstol Pablo reiteraba y reiteraba a los corintios, reiteraba a los gálatas y le reiteraba a los tesalonicenses hoy en la mañana en la clase. También el apóstol Pedro estaba preocupado por la iglesia. Porque el apóstol Pedro miraba una iglesia que estaba siendo atacada, una iglesia que estaba siendo pero torturada totalmente. Y aún así visualizaba cosas que estaban pasando en la iglesia. Y miraba aquellas cosas y le contaban, me imagino que llegaban noticias o él las miraba y decía: Dios mío, si la iglesia está siendo perseguida, si la iglesia está siendo atacada. Entonces yo ahí es donde quiero, mi hermano, en esta mañana, como Pablo le reitera a los Gálatas, también Pedro nos hace un llamado a que debemos de bregar y luchar contra toda esa debilidad que puede estar en nuestras vidas. Y Pedro, en su primera carta,
le dice a la iglesia, le está escribiendo a la iglesia, y esa iglesia escudriñando la Biblia de MacArthur, decía en el comentario, era una iglesia que estaba siendo torturada. Había un emperador en Roma que era sádico, que era trastornado, que estaba pero perdido en sus delitos y en sus deseos. Y fue tal Nerón que le metió fuego a las ciudades y les dijo que habían sido los cristianos. Entonces Pedro, viendo que la iglesia y se ensancharon a buscar a los cristianos y a torturarlos y a matarlos, y la iglesia estaba siendo perseguida. Y Pedro, viendo que la iglesia está siendo perseguida, les escribe. Y les dice Pedro en la primera carta, les dice el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 14 al 16. Pedro también nos indica que tenemos un llamado a una vida santa. Mi hermano, usted y yo tenemos un llamado a pelear esa buena batalla, a guerrear contra esos deseos carnales, contra nuestra alma, y estar ahí en esa lucha. Y Pedro miraba la situación de esas debilidades. Y Pedro dice, estamos llamados a una vida santa. Y es que no es que vamos a andar con la cosita aquí. No, es un cambio transformado, es un cambio de actitud, es una forma diferente de vivir. Dice Pedro, como hijos obedientes, en primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y más adelante en ese mismo capítulo, Pedro en el 24 y 25 les dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae y la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recordando las palabras del profeta Isaías allá en 40:6-8, donde Isaías también le decía al pueblo de Dios, recuerden, que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que la hierba se seca y la flor se cae. Mis hermanos, Dios nos ha llamado para servir. Cuando yo recuerdo el Salmo 103 y digo, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el propósito del Señor, que estemos en armonía. ¿Por qué? Porque su propósito y mi propósito es un día estar allá, gozándonos en las bodas del Cordero. Ese es el propósito. Entonces, si tenemos debilidades, si tenemos problemas, si tenemos angustias, congojas, situaciones difíciles, tantas cosas que hay, entonces viene la pregunta, que es lo que quiero que me pongan los hermanos ahí. ¿Cómo usted o cómo yo puedo transformar las debilidades en victoria? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el llamado de nuestro Dios a realizar usted y yo? Pues hoy vamos a recordar algunos aspectos importantes.
que usted y yo debemos de tener bien definidos. No puede escapársele. Aunque venga la debilidad, usted debe tener bien claro cosas importantes. Si hay tantas debilidades y las describe en Gálatas, pero más adelantito el apóstol dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. También dice que es la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, si están las obras de la carne, pero el apóstol Pablo dice, pero ustedes tienen el fruto del Espíritu. ¿Cómo podemos transformar las debilidades en victoria? Sí, Pedro está escribiendo a la iglesia que está siendo perseguida. Y él desde algún lugar está viendo y está escribiéndole y le está diciendo, sigan adelante, no se detengan. Y le dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, en el verso 1, les dice, sigan adelante en medio de esa hostilidad de este mundo, sigan adelante, pero hagan algo, como lo dijo Pablo. Hagan algo, le dice al pueblo. Están siendo perseguidos. Yo sé que los están asesinando. Yo sé que ustedes están en tribulación. Pero hagan algo, iglesia, les dice. Y les dice en el capítulo 2, Primera de Pedro 2:1, les dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Me llamaba la atención la palabra detracciones. Iba al diccionario. Toda blasfemia. Le recuerda a Pablo cómo vivir victoriosos en medio de un mundo hostil. Mi hermano, no vemos que hay una persecución así tan directa a la iglesia en este siglo XXI. Pero hay un montón de aspectos que se están levantando. Y la iglesia debe estar definida, la iglesia debe estar enfocada en que debemos estar peleando la buena batalla a lo interno para que cuando vengan esos ataques del enemigo estemos fortalecidos. Y Pedro está motivando a la iglesia, le está diciendo, hermanos, sigan adelante, no se detengan. Les dice Pedro en ese capítulo verso 11, en el 2:11, les dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mi hermano, usted y yo sí podemos pelear la buena batalla. Sí podemos transformar nuestras debilidades. Sí podemos hacerlo. Pero ¿cómo? Mi hermano Juan Ramón, ¿cómo yo debo vencer? ¿Cómo yo debo estar definido para vencer esas debilidades? Mi hermano, hay una salida extraordinaria que nos la da el Señor. Oración eficaz. A veces, cuando hay algunas dificultades, cosas terribles, ¿verdad?, que puedan estar pasando y le llaman y siempre la gente dice, es que los pastores solo dicen orar. ¿Y qué más? O sea, a veces no está en nuestras manos. Y es cierto, muchos detalles de la obra del Señor no están en nuestras manos, pero sí hay que hacer estos pasos para que usted venza y que pueda convertir sus debilidades. Yo no sé con qué está bregando, mi hermano. Yo no sé con qué está luchando. Yo no sé cuál es su debilidad. Yo sí sé mi debilidad. Pero yo no sé la suya. Pero el Señor sí la sabe. Entonces, póngasela a Él. Y Él va a hacer la obra. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una oración eficaz.
¿Y cómo? Bueno, una oración intensa, una oración ferviente, una oración profunda. Sí, de esa manera. ¿Y a dónde? ¿Cómo? Bueno, sí, mire que hubo un hombre, que lo recuerdan en el Nuevo Testamento, que estaba allá en el Antiguo Testamento. Hubo un hombre que es recordado por Santiago, en la carta de Santiago. Y este hombre dice, cuando escribe en el 5:16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero sigue escribiendo y dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oración ferviente, oración intensa, oración profunda. Cuando Dios ve ese tipo de oración, responde. Cuando Dios ve esas oraciones fervientes, responde. Pero en muchas ocasiones el punto es que para el cristiano esas oraciones son demasiado. Y a veces nuestras oraciones y en nuestra mente estamos pensando en tantas cosas y no nos concentramos en esa oración ferviente, intensa, profunda. Allá en Lucas 22:44 se relata que el Señor Jesucristo fue a orar. Y dicen que en ese momento el Señor está a punto de ser arrestado. Y está orando. Y le dice a los discípulos: oren. Y Él se retira un poco a orar. Y dicen que sus gotas de sudores eran como sangre. Oración profunda. Allá también en Samuel se relata cómo Ana se concentró en su oración y fue escuchada por Dios. Fue escuchada, mis hermanos. El mismo Elías, cómo fue escuchado por el Señor. Y era un hombre sujeto a pasiones, dice. Sujeto a debilidades, como la relata Gálatas. Esa oración eficaz, mi hermano, tiene que salir de lo más profundo de su ser. Usted sabe sus debilidades, usted sabe, pero ahí es donde usted va a vencer. Ahí es donde usted va a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Quiero sentir su presencia, quiero transformar mi vida, quiero meditar en lo que estoy haciendo y lo que estoy accionando. Oración eficaz tiene que ser de esa manera, pero también una oración eficaz tiene que ser una oración con fe. Si no hay fe, es difícil, mi hermano. Santiago lo dice, en Hebreos lo dice, el mismo apóstol Pablo a los romanos le dicen: ustedes tienen una medida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así lo dice Hebreos. Entonces esa oración, mi hermano, tiene que ir ferviente, profunda, pero debe de ir con fe. Recuerde que es fe, certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. Esa es fe. Yo creo en Cristo, yo estoy consciente quién es Cristo. Y por eso es que yo voy a ir a vencer esas debilidades y las voy a convertir en victoria a través de una oración efectiva, profunda,
con fe, pero también debe existir esa oración con otro elemento. Como decían las bienaventuranzas allá en Mateo capítulo 5, debe de ser una oración con un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La oración debe ir con un corazón limpio. Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo allá en la primera carta, en el capítulo 2, verso 8, le dice, quiero, le dice Pablo, pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, manos sin contaminación. Recuerde que dice que los pies se apresuran al mal, las manos también se apresuran a hacer lo incorrecto. Pero usted y yo vamos a vencer. Usted y yo vamos a hacer de esas debilidades y las vamos a convertir en victoria. Porque ese es el propósito del cristiano. El propósito del cristiano no es que el enemigo se ensanche, como le dijo el Señor a Pedro, es que el enemigo, Satanás, me ha pedido zarandearte. No, porque usted y yo estamos aquí con un propósito. Usted y yo está aquí porque anhela que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros y un día le veamos cara a cara. Y un día podamos estar con Él. La base de una vida de oración eficaz, mis hermanos, es una vida justa, justicia. Y así lo dice Santiago allá en el 5:16, porque la oración del justo puede mucho. Esa es la vida de una oración eficaz, de un hombre y una mujer de Dios que está orando, que está intercediendo, que está ahí sumergido, pero con justicia. Uno de los pasajes allá en Lucas, en el 9:52 al 56, hay un pasaje en el cual el Señor les manda a decir que lo reciban porque van a preparar. Le dijo a la gente, no. Y dos de los discípulos que andaban con él ahí, Jacobo y Juan, miren lo que le dicen al Señor. Viendo esto sus discípulos, recuerden que estos dos hombres eran aquellos que le llamaban los hijos del trueno, eran gente de impulso. Le dicen al Señor, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda a fuego y los consuma? Imagínense. Mi hermano, tenemos que estar limpios, con un corazón limpio, agradecidos con Dios, porque nos ha dado el honor y el privilegio de ser sus hijos, porque nos ha permitido que después de estar muertos en delitos y pecados, nos ha dado vida y vida en abundancia. Esa es la esperanza que tenemos. Ese es todo lo que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida. Nos ha dado esperanza, nos ha dado amor, nos ha dicho, tú eres mi hijo. Sin ira y contienda. Yo cuando leí esta frase ahí en Santiago 1:20, porque es que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Mis hermanos, y para cerrar, recuerde, vamos a vencer nuestras debilidades
ya detalladas ahí por Pablo a los Gálatas, detalladas por Pedro en su primera carta, desechándoles, dice Pedro, una oración con este último elemento. Pues hay muchos. Una oración eficaz para que usted y yo venzamos las debilidades y las convirtamos en victoria es que debe de ser una oración de acuerdo a la voluntad del Señor. No podemos nosotros ir en contra de nuestro Dios. No podemos decir decreto, declaro, si no es la voluntad del Señor. ¿Cómo? Entonces, en esa oración, cuando usted vaya, usted conoce sus debilidades, usted sabe con qué está luchando. Cuando vaya y diga, bueno, pues si una oración eficaz con esos elementos que debe ser profunda, debe tener fe, debe haber un corazón limpio y debe hacer de acuerdo a la voluntad de Dios para que yo pueda vencer mis debilidades y convertirlas en victoria para honra y gloria del Señor, no para gloriarme yo mismo. Es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es conforme a la voluntad del Señor. Mis hermanos, el profeta Jeremías, cerrando, él dice que los pensamientos del Señor son de bien para nosotros. Él tiene cosas, lo mejor para usted y para mí. Eso es lo que el Señor le dice. Entonces hoy en esta mañana, ya ha estado luchando con debilidades. Y usted no se ha dado cuenta porque el enemigo es tan astuto. Así como llegó en la noche y sembró la semilla mala y creció. En esa parábola del trigo y la cizaña, mi hermano, hoy es un bonito día, precioso día para que hoy le digamos al Señor, Señor, yo me quiero comprometer con usted a visualizarme, a verme, a autoevaluarme y orarle a usted para que mis debilidades se conviertan en victoria a través de una oración efectiva, una oración profunda. Doble rodillas, sumérjase y estando ahí en esa condición, arrodillado, dígale al Señor, Señor, yo no me quiero quedar, yo no quiero quedarme, yo quiero irme con usted. Así que yo quisiera en esta mañana, mis hermanos, que ahí donde está usted, que ahí donde está, pero quiero que se ponga de pie, pero ahí donde está, le digamos al Señor que hemos estado bregando con algunas debilidades. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Pero ahí donde está usted, cierre sus ojos y dígale al Señor, 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 ayúdame. Yo no puedo solo. Señor, yo no puedo pelear esa batalla de la carne con mi alma, con mi espíritu. Señor, yo te necesito. Yo quiero que sea usted el que me ayude. Padre, yo quiero ser transformado. Y quiero ser transformado a tu imagen y semejanza, mi Dios. Señor, usted nos ha llamado para servirle. Señor, usted nos ha llamado para adorarle, exaltarle, para conocerle. Señor, anímanos como cuerpo suyo. Anímalos, mi Dios. Señor, llénanos de tu presencia. Señor, que cuando el enemigo quiera llegar y hurtar, yo le oro hoy, Señor, desde lo más profundo de mi ser, que cubra nuestra casa, que cubra nuestra vida, mi Dios, nuestro corazón, que lo cubra, Señor, porque usted es el que nos guarda. Porque dice tu palabra, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, ayúdanos. Hemos confiado en usted, Padre.
Señor, que la cizaña, Padre, no esté creciendo ahí, Señor, porque usted es tan misericordioso que la ha dejado para hasta el fin de los siglos, dice. Pero hoy, Señor, hoy estamos peleando la buena batalla y hoy le decimos, Padre, ayúdanos a vencer nuestras debilidades, ayúdanos a vencer esas debilidades que me han estado dañando, que no he podido superar hasta el día de hoy, pero que mayor es usted. Me va a ayudar, Señor, a salir adelante. Señor, bendice tu iglesia, bendice la vida de mis hermanos. Señor, hoy, Señor, que tu palabra pueda entrar y seguir haciendo esa labor, Padre, de poder llenarnos cada día, Señor. Señor, en esta mañana le decimos gracias. Gracias por su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, y esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, ayúdanos a seguir adelante. Señor, usted tiene un llamado para cada uno de nosotros. Usted nos ha dado una medida de fe para que podamos creer en ese ser supremo. Padre, en esta mañana, hoy les rogamos, mi Dios, que de acuerdo a su voluntad, Padre, seamos llenos de su gracia, seamos fortalecidos cada día. Que, Señor, el enemigo, esa es nuestra lucha que tenemos contra el enemigo, y ese enemigo se llama el diablo, Padre. Pero hoy le rogamos a usted que lo reprenda, Dios, que lo reprenda, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que podamos vencer, mi Dios. Solo en su presencia, solo a través de una oración efectiva, Dios, podemos vencer todas las artimañas del enemigo. Señor, ayúdanos, fortalécenos. Señor, guárdanos cada día, donde nos movamos, mi Dios, donde vayamos, Padre eterno, donde estemos, mi Dios, ahí que su gracia y su misericordia esté con cada uno de nosotros. Señor, mira a cada hermano y hermana en esta mañana. Señor, que sea usted a través de su Espíritu Santo, que lo llene, que lo fortalezca, y que como hijos suyos podamos seguir en el camino que usted nos ha señalado, mi Dios. Fortalece la vida de mi hermano y de mi hermana. Señor, que cuando el enemigo esté ahí lanzando esos dardos de fuego, su Espíritu Santo, mi Dios, ahí está peleando la buena batalla, está ayudándolo, mi Dios, a soportar, a guerrear. Señor, aunque a veces han venido debilidades, aunque a veces han venido angustias, tristezas, pero mayor es usted, mi Dios, y su palabra me fortalece y me dice que vayamos a orar, que hombres fueron usados, que mujeres fueron usadas a través de sumergirse, a través de esa oración, Padre. Señor, en esta mañana bendecimos la iglesia, Padre. Guarda nuestras vidas de todo ataque del enemigo. Ayúdanos a levantarnos como el águila, mi Dios. Danos las fuerzas necesarias para seguir adelante, porque tu llamado, mi Dios, es a una vida de consagración, a una vida santa, a una vida que le agrade a usted, mi Dios. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Señor, en esta mañana le pedimos que nos guarde, que nos cuide. Señor, viene una semana la cual todos los días vamos a rogar por su presencia. Vamos a rogar por esa cobertura, mi Dios, que todo nos salga de acuerdo a su bendita voluntad. Señor, bendice los hermanos, llévalos con bien. Señor, que ahí donde ellos se desenvuelven, que puedan mostrarle al mundo que sí hay un Dios verdadero. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Se lo agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.